Como les comentaba en el video anterior, nos quedan un montón de variables todavía, ¿no? Digamos que han pasado los filtros que hemos establecido, sobre todo el information value. Eh, 46 variables es bastante para meter en un modelo. eh, con lo cual, yo lo que hice aquí fue como una preselección de variables, digamos, descarté variables que por la lógica de las variables se parezcan mucho, ¿sí? No sé, digo, si tenía, qué sé yo, cantidad de entidades con que opera, por ejemplo, en los últimos 6 meses y en los últimos 3 meses, bueno, me quedé con una de las dos. Eh, Probablemente el criterio que haya aplicado aquí es quedarme con la mayor information value, ¿sí? En general puede ser un criterio válido a aplicar, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es primero estimar un modelo que tenga solo una constante, ¿m? Y que tenga un modelo que tenga todas las variables que hemos de vuelta manualmente seleccionado, ¿sí? De las 47 que quedaban, ¿sí? De vuelta, aquí pueden jugar ustedes, ¿sí? Modificando las variables, ¿sí? Para investigar un poco, digamos, qué pasa si cambian un poco lo que hice yo, ¿no? Eh, y lo que vamos a usar es digamos, un algoritmo, en este caso de selección backward, ¿sí? Lo que vimos en las slides que era la selección backward, stepwise, ¿sí? O sea que vamos a darle a la función step, a esta función, el algoritmo con todas las variables, ¿m? Y vamos a ir removiendo variables, ¿sí? A medida que se van removiendo variables, también el algoritmo va a ir chequeando si alguna de las variables que se removió eh, correspondería por significativa estadística meterla de vuelta, ¿sí? Aquí quiero aclarar, digamos, con qué criterios se excluyen y se incluyen las variables, ¿sí? Digamos, este algoritmo, si no me equivoco, utiliza criterios de información, sí, que son como una suerte de coeficiente recuadrado ajustado, derivado del principio de máxima verosimilitud, perdón. Tiene una lógica parecida, en ese sentido lo iba a leer recuadrado ajustado, porque penalizan también por la estimación de parámetros. eh, pero bueno, esto podría hacerse con pruebas de razón de verosimilitud, ¿sí? No hay una única alternativa, o pruebas de la familia de Wald, o pruebas de multiplicador de Lagrange, ¿sí? Mm. Pero bueno, lo va a hacer esto, digamos, digamos, el algoritmo, ¿sí? Entonces va a arrancar por el modelo que tiene todas estas variables, ¿m? Que ya lo hemos estimado. Va a usar backward both, ¿sí? Sabemos que va a usar backward porque le estamos dando como argumento el modelo con todas las variables. Si acá le diéramos el modelo base, haría forward, ¿sí? Haría un método forward. Eh, y justamente aquí le estamos dando otro argumento que le dice, bueno, mira, el modelo más básico que voy a llegar a estimar es el base, que tiene solo constante. Y el más complejo, ¿sí? El límite superior, digamos, por así decirlo, del modelo, es este, el que tiene todas estas variables, ¿sí? El que estimamos aquí, ¿m? Que tiene todas estas variables predictivas. ¿M? ¿Ok? Hacemos eso. Fíjense que va iterando modelos, ¿sí? Bueno, ahí terminó. Si ustedes quieren, pueden inspeccionar qué es lo que va haciendo aquí, pero son salidas de las distintas regresiones que se fueron estimando. Y aquí podemos ver un summary del modelo que se estimó, ¿sí? ¿Mm? Fíjense cómo usa cómo usa el criterio acá, y que puede pasar que algunas variables no sean significativas, ¿sí? Y además, fíjense que para las variables categóricas, estas que tenían varias categorías, lo que hace obviamente, automáticamente, este algoritmo es crear variables dicotómicas, ¿sí? O sea, dice, bueno, miren, para la variable de sector agrupado, tenemos riesgo alto, medio y bajo, una dicotómica para alto, otra para medio, otra para bajo, y la cuarta categoría, que era que no tiene dato de actividad registrada en AFIP, la empresa, recuerden que AFIP es la Agencia Federal de Impuestos, ¿sí? De Argentina. Que bueno, perdón, cabe aclarar que le sigo diciendo AFIP, pero hace poco cambió de nombre, o sea que bueno, pero bueno, nada, la costumbre. Eh, mm, mm, entonces deja como base esa categoría, ¿no? Aquí también lo mismo, en tamaño de empresa mediana, grande, pequeña, sin dato, la categoría que quedó como base es microempresa. ¿M?
Fíjense que esta variable, a ver, en sí no parece ser muy significativa. Lo único que parece ser significativo son los casos que tuvimos que rellenar sin dato porque no teníamos el dato de cantidad de empleados, ¿sí? Registrados en AFIP. Esta variable tampoco parece muy significativa, ¿sí? Esto es el monto, el porcentaje máximo de los últimos 6 meses que operó, digamos, el monto de deuda que operó, digamos, la persona jurídica en bancos grandes, ¿sí? En bancos de tamaño grande. Aquí convendría revisar cada una de las variables, no lo vamos a hacer porque si no el ejemplo se extiende mucho, ¿sí? Cada una de las variables, a ver si los signos de los coeficientes estimados son razonables, tienen sentido respecto a la morosidad de los clientes para cada una de estas variables. Podemos, en principio, lo vamos a hacer para algunas, ¿sí? Podemos, en principio, estimar el BIF, ¿m? El BIF, el Variance Inflation Factor, y ver que, bueno, todos los BIF, ¿sí? Hay que mirar, esta columna está aquí, ¿sí? La segunda, están por debajo de 5. Y no habría entonces, de acuerdo a BIF, em, evidencia de multicolinialidad, ¿sí? Pero vamos a ver que, por ejemplo, en el caso de cantidad de entidades, aunque se operaron en los 6 meses, en los últimos 6 meses, si vamos a ver el coeficiente de esta variable, ¿sí? Que está por acá, ¿sí? Es positivo. O sea que a medida que aumenta la cantidad de entidades con que opera, o sea, cuanto más bancarizada podemos pensarlo así, ¿no? Está la empresa o la persona jurídica, mayor es la probabilidad de impago. Si estos coeficientes indican de vuelta, esta es la variable dicotomía, estimamos de 0,1 por default, esta ecuación nos muestra, digamos, el signo del efecto sobre la probabilidad de impago, ¿sí? De que sea malo el cliente, ¿sí? O sea, no el cliente, la persona jurídica, ¿m? Que sea un cliente que entre en default, ¿m? Una persona jurídica, perdón, que entre en default. ¿M? Entonces, bueno, este signo parece en principio un poco contraintuitivo. Con este código que está aquí, yo lo que armé es una pequeña tabla de performance, ¿sí? Fíjense, lo voy a agrandar, para esta variable, con la muestra de entrenamiento. Si no me voy a detener en el detalle del código, si hace uso de la librería dplayer, ¿sí? Eh, Fíjense, está la tabla de performance, ¿sí? Lo abrí en 5 intervalos, ¿sí? Valores de la variable de 1 a 5, 6 a 9, 10 a 14, 15 a 18, 19 a 23, ¿m? Entidades con que operó en los últimos 6 meses. Eh, y fíjese, está la cantidad de casos por intervalo, ¿sí? No está abierto por deciles, sino por rangos de valores. Y esta es la tasa de default de cada intervalo. Fíjense que el primer intervalo es 12,3% y en el siguiente baja, es 6,05%. Y al siguiente aumenta la tasa de mora. Entonces, claramente, digamos, la variable digamos, esta variable que tenía un signo que nos parecía raro por la mayor bancarización, mayor morosidad, bueno, algún sentido tiene esto porque de acá a acá aumenta la morosidad, o sea, por ahí ya sean, digamos, personas jurídicas que están sobreendeudadas, y esto se ve como un indicio de que están sobreendeudadas y operan con demasiadas entidades financieras, pero también hay que contemplar que de acá a acá la morosidad baja, aparentemente, ¿sí? Entonces hay que, a mi criterio, introducir eh, un- una forma funcional no lineal aquí, ¿sí? O sea, básicamente un término cuadrático de la cantidad de entidades con que opera. Alguien aquí puede sugerir alguna otra aproximación, ¿sí? Por ejemplo, fíjense esta variable este es el monto en situación, esto por ahí es un poco confuso, es monto de situación mayor a 1, ¿sí? Digamos, ¿cuánto representa, digamos, la deuda en situación mayor a 1? O sea, la deuda con algún nivel de atraso medianamente significativo, ¿sí? Mayor a 30 días.
respecto del total de deuda que operaron en el sistema financiero estas personas jurídicas, y ese porcentaje se calcula mes a mes, y es el valor que tenemos aquí es el máximo de los últimos 6 meses, ¿sí? Obviamente el hecho de que una entidad tenga en los últimos 6 meses porcentajes elevados de deuda en el sistema financiero con atraso, ¿sí? ¿Mm? O sea, que está demorado en el pago de esas obligaciones, bueno, es peor, ¿no? O sea, indica que el perfil crediticio de esa persona jurídica, de esa empresa es peor. Bueno, fíjense que el coeficiente nos da que se incrementa la probabilidad de impago al aumentar el valor de esta variable. Si esto es algo razonable, y si lo quieren chequear con los datos, digamos, si ir a ver los datos, bueno, aquí tienen la construcción de una tabla de performance para esta variable, ¿sí? Que les da este resultado. ¿Ven? También construyen intervalos de 0.2 en 0.2, si está expresado como proporción. Y bueno, fíjense que la morosidad, a medida que aumenta este porcentaje de deuda en situación mayor a 1, va aumentando, ¿sí? El porcentaje de deuda en atraso, podríamos decir, ¿sí? Va aumentando. Solo aquí, de aquí a aquí se ve una pequeña caída, pero bueno, esto no parece muy relevante, si en general va aumentando. ¿Mm? Y sobre todo, fíjense, el incremento de aquí a aquí es bastante significativo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, a ver, vimos que había algunas variables que no eran significativas, en particular el tamaño de empresa, ¿m? Lo vamos a sacar. Esta variable que no era significativa, varios de sus valores, de las dicotómicas que se crearon a partir de esta variable, no eran significativas. Entonces la vamos a sacar del set de variables candidatas. ¿M? Vamos a agregar un término cuadrático para cantidad de entidades mayor a 6, sí, también. Entonces fíjense, aquí agregué el término cuadrático, ¿sí ven? Pongo la variable original y la variable al cuadrado. Y si lo comparan con el código anterior, tamaño empresa estaba aquí, bueno, fíjense que lo removí, ¿sí? Lo removí, no está más, ¿sí? No está, ¿Mm? Eh, y vamos igual a pedirle de vuelta que al algoritmo que seleccione las variables, ¿sí? O sea, que nos haga una selección backward stepwise. Ejecutamos de vuelta el paso a paso. ¿Mm? Cambiamos el modelo full aquí, ¿sí? Porque ahora cambiamos las variables candidatas, ¿sí? Entonces el modelo que tiene todas las variables es distinto ahora, ¿sí? Ahí hizo la selección de variables y hagamos un summary. Bueno, y después de haber hecho todo eso, esta variable que tenía un p-value algo elevado, 0.14 en el caso anterior, sigue teniendo un p-value por encima de 0.11 en esta prueba de significativa individual. Entonces lo que yo les voy a proponer es removerla, ¿sí? Parece no ser significativa, ¿sí? ¿Mm? ¿Ok? Entonces aquí la removí, ¿sí? Fíjense, esa variable estaba, creo que era esta, si no recuerdo mal. A ver, bancos grande, monto, pers, max 6, ¿sí? Ahí está. Bueno, lo vamos a sacar, ¿sí? Entonces fíjense que en el código de abajo la removimos, ¿sí? Ya no está más. ¿Ok? Bueno, entonces reestimamos el modelo con todas las variables, hacemos de vuelta el paso a paso con step. Ahí terminó de correr y hacemos un summary de este modelo. Y bueno, ahora tenemos, digamos, que la antigüedad de la empresa, en realidad la probabilidad de pago, se reduce con la antigüedad de la empresa. Digamos, cuanto más representa la deuda con bancos chicos, ¿sí? Sobre el total de deuda que tiene el sistema financiero, se incrementa la probabilidad de impago. Bueno, es posible que las entidades, em, digamos, con perfil de riesgo mayor tengan que recurrir a bancos chicos en vez de a bancos grandes, ¿sí? Para conseguir financiamiento. Fíjense que la proporción de deuda que mantiene con bancos estatales dentro del total
reduce la probabilidad de impago, reduce la probabilidad de impago, ¿sí? Evidentemente los clientes que operan con bancos estatales son menos morosos. La situación con bancos estatales máxima en los últimos 6 meses, recuerden, esto es días de atraso, incrementa la probabilidad de impago. ¿Mm? Lo mismo la situación máxima con bancos grandes y con bancos medianos. La cantidad de entidades con que opera, fíjense, en un principio se reduce la morosidad, pero luego llegará a un mínimo y empezará a aumentar, ¿sí? Por el signo de estos dos coeficientes que están aquí, ¿sí? ¿Ok? Eh, esta variable hemos visto que tenía sentido que sea positiva. Eh, Estas variables son dicotómicas, nos dan con signo negativo. ¿Por qué? Porque el segmento más moroso, esto yo lo chequeé, sí, es el segmento de empresas que no tienen registración de actividad digamos, en la Agencia de Recaudadora de Impuestos de Argentina, ¿sí? Entonces, por eso es que los signos nos dan negativos. Y entonces, si la empresa es de morosidad alta, si de un sector correspondiente a morosidad alta, se reduce su probabilidad de impago. Si corresponde a un sector de morosidad media, se reduce aún más. Y si corresponde a un sector de morosidad baja, si un sector económico de morosidad baja, se reduce todavía más, ¿sí? La situación máxima en los últimos 6 meses incrementa la probabilidad de pago. Esto es la situación mirando todas las entidades y todos los grupos de entidades. Y si tiene cheques rechazados en los últimos 6 meses en la central de cheques rechazados del Banco Central, se incrementa la probabilidad de impago. Todos los signos tienen sentido, si quieren chequearlo ustedes, ¿sí? Y aquí podemos computar el BIF, ¿sí? Y ver que el único lugar donde aparece algún problema es en estas dos variables, ¿sí? Un BIF medio elevado. Pero bueno, a ver, linealmente no debería haber una relación entre estas variables, ¿sí? Cantidad de entidades y cantidad de entidades al cuadrado, porque una es el cuadrado de la otra. Probablemente esto se deba, ¿sí? Al hecho de que hay muchas personas jurídicas, también físicas en Argentina, pero jurídicas también, que operan con una sola entidad financiera, en los últimos 6 meses. Eh, ¿Cómo se llama? Y uno le va cobrado a uno y eso hace que aparezca cierta correlación entre estas variables, pero es por esa situación particular, ¿sí? Yo decidí hacer caso omiso de esto, pero bueno, digamos, quedan ustedes eh, proceder de otra manera si les parece pertinente. Si de vuelta aquí no hay, esto no es una ciencia exacta, se pueden aplicar criterios diversos. Bueno, con esto mostramos la estimación de un modelo de probabilidad lineal. Vamos a cortar aquí y a continuación vamos a ver cómo medimos la performance y estabilidad de este modelo de score estimado con una regresión lineal.